La noche cae en el barranco de Santos. Un grupo de amigos ha encontrado un cadáver oculto en un macuto debajo de un puente. La policía científica y la forense de guardia acuden al lugar del descubrimiento. En ninguna ocasión nos habíamos enfrentado a una situación como esta, de que hubieran aparecido unos huesos dentro de un petate con tanto tiempo desde su fallecimiento. Lógicamente, la dificultad que encontramos es atenernos simplemente a preservar lo que nosotros observamos. En este caso, lo que se hizo fue preservar el petate y proceder a su traslado a través de los servicios funerarios, lógicamente con la autorización de la forense de guardia que se encontraba en el lugar después de haber hecho un reconocimiento al Instituto de Medicina Legal. Con los datos recabados en esa primera inspección, la forense de guardia no puede precisar la fecha de la muerte. En el atestado apunta que pueden haber pasado meses o años. Habrá que esperar a la autopsia. Una vez que se empieza la autopsia por parte de los patólogos y lógicamente al abrir el petate e intentar sacar todos los huesos para reconstruir el cuerpo, pues plasmar fotográficamente todo eso. Lo más característico era la rotura del hueso hioide, propia de un estrangulamiento. Sacamos los huesos de donde vinieron. Creo recordar que parte vino en lo que se llama un petate, que es característico, me he enterado, es lo que se entrega a un recluso cuando ya sale de la cárcel. Y también creo recordar que otros restos, como era el cráneo y algo así, vinieron en una caja, lo que quiere decir que eso probablemente estuviera por fuera del petate. Pero creo recordar que vino el cadáver prácticamente esqueletizado de nuevo de una persona que era bastante pequeña, bastante frágil, digamos por la consistencia de esos huesos. Creo recordar también alguna que otra fractura costal y creo recordar también que inclusive se veían las manos donde todavía quedaba un anillo, así como un piercing que hicimos, por supuesto, el reportaje fotográfico y la entrega a la Policía Nacional, etc. También en la autopsia se pudo observar que dentro del petate pues iba una chaqueta, unos pantalones y diversos objetos de la persona y en especial un piercing. Pero también encuentran una cosa que será clave en la investigación, una manta roja. Quédense con este detalle, porque de esto hablaremos más adelante. Antes, hay que poner nombre a la víctima. La autopsia revela que es una mujer de entre 40 y 45 años, de baja estatura y con un problema de columna y una patología en la rodilla izquierda que la hacían cojear. Esos datos coinciden con la descripción de una mujer desaparecida hace años. Era una mujer de 42 años, la última vez que se tenía conocimiento de ella, que fue en el año 2009, y era una persona, pues tenía varios hijos. En el grupo de homicidios, allá cuando en el 2013 la hija pone la denuncia, nosotros no teníamos constancia, ni creo recordar que ella nos comentara que había intentado interponer denuncia por la desaparición de su madre con anterioridad. Para nosotros era un caso nuevo, fue una noticia nueva y a partir de ahí empezamos con todas las gestiones de investigación propia de los casos por desaparición. La habían visto a doña Adoración en torno al día 21 de junio en compañía de un hombre que se dirigía precisamente a la sucursal bancaria que estaba por la zona de Ofra. A la hija de Adoración le extraen una muestra de ADN que se coteja con la del cadáver hallado en Barranco de Santos. El análisis confirma la identidad de la víctima. Es su madre. En paralelo, la policía ha avanzado en la investigación. ¿Recuerdan la manta roja encontrada dentro del macuto? Cuando el cadáver de doña Adoración aparece en el año 2016, en julio del 2016, en el barranco bajo el puente Loño, aparece introducido en 2 petates militares de color verde
y lo que estaba era el cadáver de doña Adoración envuelto en una manta de color rojo y en sábanas. La manta está muy deteriorada por el paso del tiempo. Y ahí se va a comprobar si efectivamente las mantas que tenía la pensión Padrón eran de similares características. Una vez allí, los agentes descubren que no solo las mantas coinciden con las de la pensión Padrón, sino que el libro de registros sitúa a Adoración en el céntrico hostal los días posteriores a su salida de prisión. Lo que hicimos fue tratar de encontrar indicios que la vincularan más directamente con la pensión Padrón y con la habitación 306, además ya de como posteriormente sucedió con la gota de sangre anónima. Para ello lo que hicimos fue un trabajo de reanalizar las inspecciones oculares del homicidio de don Ángel Bermejo. En la pensión Padrón se había encontrado en mediados, en julio del año 2010, el cadáver momificado de don Ángel Bermejo, que apareció en la habitación 302. Ese cadáver aparece entre dos colchones y da lugar a la investigación del caso por el que finalmente se llega a determinar la autoría de José Antonio Luis Aguiar como autor del crimen. El cadáver de la víctima encontrada en 2010, Ángel Bermejo, fue hallado en la habitación 302 de la pensión Padrón, pero los investigadores averiguaron que en realidad el crimen se había cometido en la 306, la misma habitación en la que apenas un año antes se había hospedado Adoración. Y ahí vimos que los compañeros en la inspección ocular había fotografías donde había mantas de color rojo similares a las que aparecía envuelto el cadáver de doña Adoración. Y cuando digo similares es porque ampliamos la imagen y veíamos que tenía el mismo sistema de doblez, el mismo sistema de costura, el mismo como las sábanas. Durante la investigación del fallecimiento, del crimen de don Ángel Bermejo, las inspecciones oculares que la policía científica realizó en la habitación 306 aparecieron manchas de sangre. Una mancha o varias manchas de sangre minúsculas que se situaban encima del cabecero de la cama quedaron anónimas, pertenecientes a una mujer anónima. Esa mancha sería la pieza clave de la investigación en el caso del crimen de doña Adoración. El descubrimiento del cadáver de Adoración acaba por resolver el principal interrogante que dejó el juicio contra Ángel Bermejo. La mancha permanece anónima. Aquí habría que situarse un poco en el tiempo. La muerte de doña Adoración acaece en julio del año 2009, la de don Ángel en enero del año 2010. La denuncia de la hija de doña Adoración se produce en el año 2013 y es hasta el año julio del año 2016, 7 años después de la desaparición de doña Adoración, cuando aparece el cadáver en el barranco de Santos. El cotejar el ADN de Adoración con lo que apareció en el 306 creo que se hizo a posteriori, pero fue fundamental, creo recordar, la denuncia que presentó por desaparición su hija. Sostiene un perfil genético, un ADN, que se compara con muestras de su hija. Y eso permite la identificación de doña Adoración como la persona fallecida. El círculo en ese momento, estamos hablando de mediados, finales del año 2016, principios del 17, se empieza a cerrar. Las sospechas ya apuntan, en el caso del fallecimiento de doña Adoración, también respecto a José Antonio Luis Aguiar. La sangre en la habitación 306 es otro indicio de la muerte violenta de Adoración. La policía sospecha desde un primer momento de José Antonio Luis Aguiar, conocido como el Jala. Los investigadores saben que ambos habían mantenido una relación.
Fruto de la investigación que hicimos en torno a doña Adoración y a José Antonio, sabíamos que llevaban ya bastantes años siendo pareja, han tenido relaciones sentimentales, habían estado conviviendo en diferentes domicilios, en el albergue también, en la pensión Padrón también con anterioridad. Pues durante la relación que mantuvieron, ella en buena medida sostuvo los gastos que generaba la pareja. Y en prisión, exactamente, nos consta que el traspaso de peculio a peculio, las cuentas de disposición de dinero de los internos en prisión, los peculios, hay una transferencia de unos 7.200 y pico euros de una cuenta a otra. José Antonio era una persona, por las denuncias que tenía, bastante violenta con las mujeres, había agredido ya a varias de ellas, siempre trataba de estrangularlas, de asfixiarlas, les golpeaba en la cabeza, era bastante violento, las dejaba encerradas, retenidas en habitaciones o en las casas sin salir durante bastantes días. Y entonces doña Adoración, una de las denuncias que tenía contra José Antonio fue por ese motivo, porque la había tenido encerrada varios días y la había golpeado en la cabeza y uno de las patadas le había fracturado una costilla, que fue cuando logró ella salir de la casa, librarse y denunciar que había sido víctima de malos tratos. Tenemos constancia de un dato importante, que es la sentencia condenatoria del Juzgado Penal número 5 de Santa Cruz. Hechos que suceden, creo recordar, en el 2005. José Antonio Luis Aguiar, anticipando ya lo que iba a ser su conducta, da una paliza brutal a doña Adoración. Motivo por el que él también ingresó en prisión por esos malos tratos en el ámbito familiar con lesiones graves, y fue un periodo de tiempo en el que también coincidió con doña Adoración en prisión y ahí mantenían contacto. Evidentemente debería haberse evitado cualquier tipo de contacto entre víctima y agresión en prisión. Estaba vigente una pena, las prohibiciones de aproximación y comunicación. No debió haberse permitido la relación entre ambos, pero lo cierto y verdad es que se produce. Hasta el punto que están registradas en la documentación penitenciaria hasta 50 contactos entre ambos, entrevistas, relaciones, sea en locutorio, sea en salas de vis a vis. Adoración abandona la prisión el 18 de junio de 2009. El Jala había salido de prisión 2 meses antes. La pareja se reencuentra en la pensión Padrón. ¿Recuerdan que se había visto a Adoración con alguien cerca de un cajero los días previos de su desaparición? La habían visto a doña Adoración en torno al día 21 de junio en compañía de un hombre que se dirigía precisamente a la sucursal bancaria que estaba por la zona de Ofra. Los investigadores estrechan el cerco sobre José Antonio Luis Aguiar y deciden analizar el teléfono que tenía cuando ingresó en la prisión en el año 2011. Para su sorpresa, encuentran una nueva pista. Y ahí fue cuando descubrimos que había una serie de fotografías, que a él le gustaba la fotografía, a mujeres en la vía pública, en establecimientos, en el transporte público. Y concretamente el 25 de junio del año 2009 había tomado una fotografía y era la única que se había preocupado en borrar esa fotografía. Ese día 25 de junio para nosotros era importante porque la última constancia que teníamos de doña Adoración era el 22 de junio, puesto que era el día que había sacado dinero de la entidad bancaria. Lo que sí había en la cámara de fotos era una imagen en miniatura. Era el acceso directo de lo que es la memoria de la cámara para poder acceder al original. El original no constaba, pero sí la miniatura. Lo llevamos a los laboratorios de policía científica
y no pudieron rescatar más información. Entonces decidimos mandar el teléfono a Madrid, al servicio Sitel. Y se recuperan una franja parcial de una de las fotografías. El inspector lo comenta con sus compañeros de la policía científica que no pueden hacer nada. Entonces, de alguna forma, alguien les remite a un técnico físico del Instituto de Astrofísica de Canarias. Ahí contactamos con un doctor, un investigador, aceptó colaborar y lo que hizo fue que mediante una programación, empleando ya inteligencia artificial, con unos algoritmos, halló la forma en que el teléfono pasaba del original a la miniatura y automáticamente reinvirtió el proceso de la miniatura al original. Yo en ese momento llevaba ya unos años trabajando en cosas de inteligencia artificial aplicado a mi campo y bueno, me ofrecí así un poco valiente a intentar hacer algo con esa imagen. El campo de la inteligencia artificial estaba empezando a explotar y simplemente me ofrecí sin ningún objetivo. De hecho, lo primero que le dije fue a Antonio que era muy probable que no pudiera hacer nada, ¿no? Pero que no perdía nada por probar, ¿no? El resultado final, yo tampoco es que estuviera muy contento de lo que había pasado. O sea, la imagen era un poquito mejor, era más suave. Y bueno, cuando se la di a la policía le dije, bueno, le puse todos los peros, ¿no? De bueno, esto no sé hasta qué punto esto puede ayudarles, ¿no? Pero ellos de alguna forma se les iluminó algo y digamos esa mejora en la imagen les ayudó a saber qué es lo que estaban viendo. No era muy nítida, pero sí había ganado bastante en calidad respecto a la miniatura, que estaba muy pixelada. Pero claro, yo no era consciente de qué había en la imagen. Ellos sí lo eran. De hecho, nunca me dijeron qué es lo que había en la imagen. Después conocí que era una foto de una habitación en la pensión Padrón. Pero yo trabajé siempre sin saber qué es lo de qué era la foto, ¿no? La prueba de la fotografía que se recuperó del móvil utilizado por Antonio Luis Aguiar tiene su importancia, pero relativa. Que nadie espere ver en esa foto una imagen de la víctima y perjudicada, porque no es así. Pero sí tiene su importancia porque en la foto consta la fecha y se puede intuir que se trata de una persona tumbada en una cama donde se aprecia el cabecero, las sábanas, la manta, incluso a un lado puede advertirse la presencia de un macuto. Para nosotros ya había bastante probabilidad de que fuera una cabeza de persona con una tonalidad violácea, con un pelo bastante abundante, de color moreno, y que podía estar introducida en unas bolsas verdes, y sobre la cama lo que había eran unas sábanas blancas, una manta azul, y entonces, contrastándolo con la pieza original de fotografía que habíamos recuperado, la parte inferior, casaba perfectamente. Y se veía que era una manta azul que cubría la cama, unas sábanas y como otra bolsa verde con una cuerda trenzada en blanco. Aparentaba totalmente que era un cadáver de persona. Por el pelo de lo que se veía, pues nos daba más indicios de que doña Adoración podría ser la persona que había sido fotografiada por José Antonio días después. Los investigadores encajan todas las piezas y deciden detener al Jala como el presunto autor del asesinato de Adoración. José Antonio Luis Aguiar no admite haber sacado la fotografía. Fue muy llamativo algunas de las declaraciones que efectuó. Su respuesta empleó dos verbos muy llamativos. Él dijo que ni había tirado ni había escondido el cadáver de doña Adoración, que no sabía nada de ello. Posteriormente, en el 2016, cuando vimos cómo había aparecido el cadáver, pues al revisar el caso nos dimos cuenta que había sido un lapsus, que él mismo con aquellos verbos ya estaba demostrando que tenía conocimiento de cuál había sido el destino de doña Adoración.
José Luis Antonio Aguiar vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados en abril de 2022. El Jala ha cumplido 11 de los 17 años a los que fue condenado por el crimen de Ángel Bermejo. En esta ocasión se le enjuicia por el presunto asesinato machista de Adoración, la mujer cuyo cadáver había aparecido 6 años antes en el Barranco de Santos. Una cosa es el José Antonio del año 2009 y otra cosa es el José Antonio del 2019. El del 2009, según los informes forenses y los estudios que hizo la policía, pues bueno, a ver, era una persona socialmente, familiarmente desestructurada, ¿no? Consumidor habitual de crack, se le había detectado un trastorno de la personalidad y luego una discapacidad de 65% en el año 2016, pero claro, ese era un José Antonio. Yo en el 2019, cuando es la primera vez que hablo con él, yo me encontré una persona totalmente distinta. Yo me encontré una persona desintoxicada, una persona colaboradora y arrepentida, con lagunas mentales, pero nada que ver un José Antonio del 2009 con el del 2019. El juicio arranca con una declaración sorprendente. Les pediré, en principio, un veredicto de inocencia y de absolución. Seguramente los 3 o 4 puñetazos que le di así, sin pensarlo, cuando cayó, uno de ellos fue el que seguramente le quitó la vida a él. ¿Usted reconoce haber dado muerte a Adoración? Me hizo una pregunta antes, no me dejó contestar, ahora me está preguntando que si he dicho que sí. Sí, bien, no, lo digo para que quede claro. El acusado admite haber asesinado a Adoración en la habitación 306 de la pensión Padrón. Después de que la metí allá en el Macuto y la cargué hasta el Barranco Santo, yo la tiré por derriba, no como decís vosotros, que la escondí en una cueva. Eso es mentira, eso es incierto. Incluso esas fracturas que presentaba el cuerpo de doña Adoración se trataron de encubrir con la manifestación de que se había arrojado el cadáver desde lo alto del puente García Beldoña. Eso se demostró que no fue así. Fueron consecuencias de golpes perimortem, en el momento de la muerte, ni antes ni posteriores. Lo dejan bien claro los forenses también en su informe. El Tribunal de Jurado considera aprobado que José Antonio Luis Aguiar, el Jala, es el asesino de Adoración. Es condenado a 20 años de cárcel. Ahora, el 10 de marzo pasado, se comunica a las salas, a las secciones quinta y sexta, que son las que llevan los casos del fallecimiento de José Antonio Luis Aguiar, por tengo entendido, por un cáncer de pulmón muy extendido.